Hola, soy Malena. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Venga, vamos a por ello. Empezamos con el tema de hoy, que es MCD, que sería máximo común divisor, y mínimo común múltiplo. Lo tenemos aquí escrito para que no se nos olvide. Entonces, vamos a empezar por el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer es buscar los números comunes con el exponente más bajo. Vamos a ponerlo. Números comunes con el exponente más bajo. Vale, pues empezamos. Vamos a ver cómo se hace. Si nos dan dos números, por ejemplo, tenemos el número 64 y tenemos el número 52, y nosotros nos están pidiendo que hagamos el MCD de estos dos números, lo primero que tenemos que hacer es la descomposición factorial. Tenéis un vídeo previamente en el que esto está explicado, o sea que si necesitáis refrescar un poco estas cosas, pues vamos hacia atrás, ¿vale? Igualmente yo lo voy a explicar desde cero. Empezamos. ¿Cómo se hace esta descomposición factorial? Bueno, pues nosotros, si os acordáis, los números primos empezaban por el número 2, luego después iba el 3, el 5, el 7. Vale, pues tenemos que empezar a dividir entre estos números. Y en principio lo haremos con el número más pequeño. Es decir, que intentaremos y veremos si el 64 se puede dividir entre 2. ¿Vale? Entonces, si os acordáis, para que la norma para el número, si un número era divisible entre 2, quería decir que el número tenía que acabar en 0 o en cifra par. Es decir, que tenía que acabar en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. El 64 es una cifra par, acaba en 4. Sí, ¿qué quiere decir? Pues que cuando nosotros hagamos esta división, el número que nos dé será exacto. O sea, tendremos un cociente y en el resto nos dará 0. ¿Vale? Pues empezamos. 64 entre 2 es la mitad. Bueno, pues 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. ¿Vale? Entonces, ¿el 32 se puede volver a dividir entre 2? Pues sí, porque acaba en un número par. ¿Vale? Pues empezamos y pensamos, 12 por 2, 24, vamos así practicando. Bueno, pues si esta hacemos la división, si no os acordáis podéis hacer directamente la división así. 2 por 1 es 2 y 1 3, 12, 6 por 2, 12, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que este número que nos ha dado es el que nosotros tenemos que poner aquí, 16, ¿de acuerdo? Vale, el 16 ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque acaba en cifra par, ¿vale? 16 entre 2, pues si os acordáis las tablas, es 8 por 2, 16. Vale. ¿El 8 se puede dividir entre 2? Sí, porque 8 entre 2 nos da 4. ¿El 4 se puede dividir entre 2? Sí, porque 2 entre 2, 2 por 2 son 4. Y ahora, ¿el 2 se puede dividir entre 2? Sí, 2 entre 2 nos da 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que 64 se puede expresar de esta manera. O sea, lo hemos descompuesto, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, diremos que el 64 es igual a un 2, ¿cuántas? Bueno, vamos a ponerlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, si nosotros lo queremos explicar esto o poner en una expresión en la que aparezcan las potencias, si os acordáis, lo que hacíamos era que la base era el número que se repetía, que era el 2, y el exponente la cantidad de veces que se repetía. Vamos a ponerlo con otro color para que lo veáis. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este 6 nos está diciendo la cantidad de veces que se repite. O sea que el 64 hemos visto que se puede expresar como 2 elevado a la 6. Vale, vamos ahora con el caso del 52. Venga, lo primero que hacemos,
¿El 52 se puede dividir entre 2? Pues según la regla que yo os he explicado, que o acaba en 0 o en cifra par sí que es divisible, pues entonces, en principio, sí que es verdad, entre 2. Vale, a lo mejor este número os cuesta más. Vamos a hacer la división. 52 entre 2. Bueno, pues este 5 va para aquí, entonces 2 por 2, 4, al 5, 1. Bajamos el 2 y 6 por 2, 12. Y nos queda 0. Entonces, acabamos de demostrar que el 2, o sea, 52, lo podemos dividir entre 2. Sí. ¿Por qué? Pues porque el resto nos da 0. Entonces, el número que nosotros ponemos aquí es el 26. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. ¿Se puede dividir entre 2 el 26? Sí, porque acaba en cifra par. ¿Vale? Pues 26 entre 2 nos da 13. ¿Vale? ¿Qué sucede con el 13? Vamos a ver mirando. ¿Se puede dividir entre 2? No, porque no acaba en cifra par. ¿Vale? ¿Se puede dividir entre 3? Si os acordáis, la regla del 3 era que la suma de sus cifras diera 3 o múltiplo de 3. ¿Vale? Pues si sumamos 1 más 3, 1 más 3 es 4. El 4 no es múltiplo de 3, entonces no se puede. Entre 5, tenía que acabar en 0 o en 5, no se cumple. En el 7 era un lío porque tenías que sumar tampoco. Bueno, ¿qué os tengo que decir? Pues que el 13 es un número primo, ¿vale? Entonces, es de la lista del 2, del 3, del 5, del 7, del 11, del 13, ¿vale? Pues entonces, 13 entre 13 nos da 1, ¿vale? Pues aquí ha sido más corto. Vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, pues decimos 52 es igual a 2 por 2 y por 13, ¿vale? Pues si nos vamos aquí, decimos 52 es igual a el 2 es el número que ponemos y ¿cuántas veces se repite? Aquí es fácil, porque tenemos una y tenemos dos, ¿vale? Pues se repite 2 veces. Y el 13, pues también lo tenemos que poner, aunque no se repita, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho la descomposición, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el MCD, que nos dice números comunes con el exponente más bajo, ¿vale? Tenemos por un lado el 64, que es 2 a la 6, y por el otro tenemos el 52, que es 2 a la 2 por 13. Vale, pues si nosotros hacemos el MCD de 64 y 52, vemos que números comunes, bueno, pues vemos que los números comunes son el 2. ¿El 13 está en los dos sitios? No. ¿Con el exponente más bajo? Pues entre el exponente 6 y el exponente 2, el exponente más bajo sería el 2. ¿Vale? Pues esto nos daría 2 a la 2, que 2 a la 2 es igual a 4. Si esto nos cuesta ver, es más fácil quizá que lo veamos desde aquí. Podemos decir, venga, ¿qué números son los que se repiten de esta operación que vemos que están igual? ¿Vale? Pues tenemos este 2 está, este 2 está, este 2 está, este 2 está. El 13 ya no está y todos estos 2 tampoco. Entonces, acabamos de ver que los números que se están repitiendo es este 2 por 2, que sería el 2 a la 2 que hemos dicho. O sea, 2 por 2, que nos daría este 4. ¿Vale? O sea, hay dos maneras de hacerlo. Siempre, 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 cuando os piden esto, el proceso hay que hacerlo igual. O sea, hay que descomponer e indicarlo con primero multiplicación y potencias. Y después, cuando ya tenemos estos dos números, lo que tenemos que hacer a continuación es calcular los números que se repiten en los dos sitios. Y ese es el MCD, el máximo común divisor. ¿Sí? Vale, vamos a seguir practicando, no os preocupéis. Vale, en el caso de que nos pidieran el mínimo común múltiplo, os tengo que decir que la definición sería que son los números comunes y no comunes con el exponente más alto. Entonces, aprovechando esta descomposición que ya tenemos hecha,
Vamos a calcular el MCM de estos dos números, del 64 y del 13. Vale, nos dice que serían los números comunes y no comunes, ¿vale? Los números comunes son el 2 y los no comunes son los que solo están en un sitio. Pues entonces el 13 está aquí, pero no está aquí. Y ahora nos dice que tienen que ser con el exponente más alto. Vale, pues si os dais cuenta, en un sitio teníamos 2 elevado a la 6 y en el otro teníamos 2 elevado a la 2 por 13. Entonces, ¿cuál es el exponente más alto entre 2 y 6? Pues 6, ¿vale? Pues 2 a la 6 y después el 13 solo tiene este exponente. Entonces, el MCM, ¿vale? De 2, de 64 y de 13 sería esta operación. 2 a la 6 por 13, que nos da 832. ¿Vale? Venga, ahora sí que vamos con más ejemplos para practicar. Vale, os propongo estos ejercicios. Ahora es el momento de que vosotros paréis el vídeo y hagáis tanto el MCD como el MCM. Os he puesto aquí la definición, que es para sobre todo que os acordéis. MCD, máximo común divisor, comunes con el exponente más bajo, y el mínimo común múltiplo, comunes y no comunes con el exponente más alto. Venga, parad el vídeo, hacedlo vosotros y luego después os volvéis a conectar que yo daré las respuestas. Venga. Mientras tanto, nosotros empezamos. ¿Cómo se hace? Bueno, pues este 88 dividimos entre 2. ¿Es posible? Sí, porque acaba en cifra par. ¿Vale? Pues la mitad del 88 es 44. ¿Vale? ¿Se puede dividir entre 2? Sí. ¿Vale? 44 entre 2, la mitad es 22. ¿El 22 se puede dividir entre 2? Sí, porque acaba en cifra par, la mitad da 11, y ahora, ¿el 11 se puede dividir entre 2? No, entre 3 tampoco, sumamos las cifras y nos da 2, que no es múltiplo de 3. Bueno, el 11, si os acordáis, es un número primo, pues no hace falta ya que perdamos el tiempo. Ponemos el 11 y aquí ya hemos acabado, ¿vale? Vamos a poner esto como nos queda solucionado, resuelto. Sería 2 por 2 por 2 y por 11. Si esto lo expresamos en potencia, esto nos daría 2. ¿Cuántas veces? Esta es la base, que es la que ponemos. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos el 2? 1, 2 y 3. Pues este 3 es el que ponemos aquí. ¿Vale? 2 a la 3 por 11. Perdón, que había puesto 13. Por 11. ¿Vale? Vamos al 28. Vamos a descomponerlo. 28, ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque acaba en cifra par. La mitad de 28, 14. 14, ¿se puede dividir entre 2? Sí, pues nos da 7. Si os acordáis, el 7 es un número primo, entonces se divide entre sí mismo y el resultado pues nos da que ya hemos acabado. Vale, ¿cómo se expresa este 28? Bueno, pues 2 por 2 y por 7. Vale, si lo queremos expresar en fracciones, ponemos la base, que es 2, y ¿cuántas veces se repite? 1 y 2. Pues este número de aquí es el que pondremos aquí. ¿Vale? Voy a poner mejor para que lo veáis. Es este 2. Entonces, ¿tenemos este 7? Pues lo ponemos 7. Muy bien, pues hasta ahora, hasta ahí ya la descomposición ya la hemos hecho. Vamos a calcular el MCD. Vale, ¿qué nos dice? Comunes con el exponente más bajo. Vale, pues tenemos el 2 está en los dos sitios, pues entonces ponemos el 2. ¿El 11 está aquí? No. ¿El 7 está aquí? Tampoco. Entonces, en principio, el común sería el 2. Pero nos dice con el exponente más bajo, ¿vale? Pues tenemos aquí un exponente de un 2 y un exponente de un 3. ¿Cuál es el más bajo? El 2. Pues vale, 2 a la 2, que si esto lo desarrollamos, nos da 4. Muy bien. Y ahora nos dice el MCM, ¿vale? Hemos dicho comunes y no comunes con el exponente más alto, ¿vale? Pues, ¿qué números tenemos? Tenemos el 2, venga. Tenemos el 11, ¿vale? Vamos abajo, tenemos el 2, que se repite, y ahora tenemos el 7, ¿vale?
Y ahora nos dice, con el exponente más alto, ¿vale? Pues tenemos 2 a la 3 y 2 a la 2. ¿Cuál sería el exponente más alto? Pues el 3, ¿vale? Pues esto es el MCM, que si nosotros lo calculamos, si nos damos cuenta, sería 88, que es esta operación, multiplicado por 7, que esto si lo hacéis, nos da 616, ¿vale? Entonces, quizá os cuesta hacerlo así, pero mirad, vamos a hacer el MCD de la otra manera, tachando los números que son comunes, que de la otra manera lo podéis ver más fácil. Hay un 2 aquí, hay un 2 aquí, hay un 2 aquí, hay un 2 aquí. Vale, pues entonces el MCD de estos dos hemos visto que son estos números que son iguales. Sería 2 a la 2, que nos da 4. ¿Coincide con el que nosotros hemos hecho? Sí. ¿Vale? Y mirando aquí decimos el MCM. Vamos a poner todos los números que nos aparecen, el 2, el 11 y el 7. Y entonces ahora vamos a contar cuántas veces, en qué sitios está más. O sea, aquí solo el 2 está 2 veces y aquí 1, 2 y 3. Pues pondríamos 2 a la 3. Si esto, si os dais cuenta, 2 a la 3 por 11 y por 7. Es lo mismo que acabamos de hacer. ¿Vale? Venga, vamos a hacer quizá un ejercicio más corto para que no os liéis y practicamos un poquito más. Vale, en esta ocasión os propongo 3 números, el 24, el 36 y el 54. Parad, hacerlos vosotros y venís después a comprobarlo. Empezamos. 24 dividido entre 2, 12. Entre 2, 6. Entre 2, 3. Y entre 3, 1. ¿Vale? Esto de aquí, ¿cómo lo expresamos? 24 es igual a 2 por 2 por 2 y por 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la base 2, que es esta, que es el que acabamos puesto, y 1, 2 y 3 contamos la cantidad de veces que se repite. Nos da 2 a la 3 por 3. Muy bien. Siguiente paso, 36. 36 entre 2, 18. Entre 2, 9. El 9 ya no se puede dividir entre 2. Probamos entre 3. Pues 9 entre 3, 3. Y entre 3, 1. ¿Vale? Entonces, vamos a apuntarlo aquí como queda. 2 por 2 por 3 y por 3. ¿Vale? Ponemos la base 2, que es este de aquí. ¿Cuántas veces se repite? 1 y 2. Pues este número es el que ponemos aquí. ¿Qué sucede con el 3? Pues lo mismo. Colocamos la base, que es 3, y ¿cuántas veces se repite? 1 y 2. Este 2 es el que ponemos aquí. ¿Vale? Seguimos con el 54. Dividimos entre 2, nos da 27. El 27 se puede dividir entre 3, sí, si os acordáis, sumamos sus cifras, 2 y 7, 9. ¿El 9 es múltiplo de 3? Sí, ¿vale? Pues 27 entre 3, 9. 9 entre 3, 3 y 3 entre 3 nos da 1. Vale, entonces, ¿cómo queda así? El 54 es 2 por 3 por 3 y por 3. Si esto lo expresamos en potencia, el 2 se queda igual y el 3 ponemos la base, que es este, y el exponente es 1, 2 y 3 contamos. 1, 2 y 3. Este 3 es este. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el MCD, que si os acordáis dice comunes con el exponente más bajo, ¿vale? Pues ponemos los tres números 24, 36, 54. Comunes, ¿vale? Tenemos 2, 2, 2. El 2 es común. Tenemos el 3 en todos los sitios. 1, 2, 3. Sí que está, ¿vale? Exponente más bajo quiere decir que el número de la potencia sea el más pequeño, ¿vale? Pues aquí tenemos un exponente de 3, un exponente de 2 y un exponente que no hay. Pues entonces nos sirve este, el 2. Y ahora vamos al 3, con el exponente más bajo, ¿vale? Aquí no hay. Aquí hay un 2 y aquí hay un 3. Pues en este que no hay ninguno es el que ponemos. Entonces ya hemos terminado. 2 por 3, 6. El MCD de estos números es el 6. ¿Vale? Vamos con el MCM, que si os acordáis eran comunes y no comunes con el exponente más alto. Venga.
Tenemos como comunes el 2, lo ponemos, y tenemos como comunes el 3. Aquí coincide que no hay no comunes, pero si tuviéramos, por ejemplo, por 7, por 11, pues los pondríamos. Y ahora nos dice, con el exponente más alto, ¿vale? Pues tenemos exponente 3, exponente 2 y exponente que no hay. Si no hay, os acordáis que es un 1, ¿vale? Y 2 elevado a 1 es el mismo, 2. Entonces, ponemos este 3. ¿Por qué? Pues porque es el más alto, ¿vale? Y ahora vamos al 3, vamos aquí y vemos que tenemos 3 a la 1, a la 2 o a la 3. El más alto es también 3 a la 3, ¿vale? Si nosotros hacemos las operaciones, yo os he puesto aquí 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8 y 3 a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. El producto de 8 por 27 son 216. ¿Que tenéis dudas y dice hoy me estoy liando? Venga, vamos a hacer el MCD a partir de aquí. Vamos a buscar los comunes, ¿vale? El 2 está aquí y está aquí. ¿Se repite en algún sitio más? No. Bueno, pues de momento el 2. Vamos a mirar el 3. El 3 está aquí y está aquí, ¿vale? Por 3. ¿Se repite en algún sitio más? No. Entonces, esto quiere decir que el MCD son los que se repiten, que sería 2 por 3, 6, que está en los dos sitios, ¿vale? ¿Y el MCM cómo se haría? Pues son todos los números que aparecen, ¿vale? Pues tenemos el 2 y tenemos el 3. ¿Cuántas veces se repite aquí el 2? 1, 2, 3. ¿Cuántas aquí? 1 y 2 y aquí 1. ¿Vale? Pues como se repite 3 veces, este es el más alto. Vamos al 3. Se repite una vez, se repite 2 y se repite 3. ¿Vale? Pues se repite 3. Que hemos dicho que esto era 8 por 27, que es el resultado que tenemos aquí. 216. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues sobre todo os pido una cosa, estos ejercicios requieren práctica, o sea que os ponéis las hojas y empezáis a practicar y a escribir, porque no es complicado, pero es laborioso, o sea que requiere tiempo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Sobre todo, os pido práctica y seguir viendo mis vídeos. Os pido que os suscribáis, le deis al like y activéis la campanita. Nos vemos. Adiós, hasta el próximo vídeo.